Pues seguimos, amigos, aquí en Qué chida es la cultura, con estas entrevistas a las diversas personalidades que forman este círculo de lectura. La señora Elena Poniatowska, y ahora nos acompaña el reconocido periodista Carlos Bonfil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a seguirles preguntando algunas cosas acerca de los libros. Por ejemplo, señora, ¿cómo fue el hecho de cuando aquí analizaron, platicaron, tuvieron la charla sobre Leonora, y que usted, que es la autora, estuviera presente? ¿Cómo se sintió usted o cómo fue ese momento? No, pues fue padrísimo porque me chiquearon desde que empezaron hasta que terminaron, me echaron muchas flores. Entonces, bueno, a un autor prefiere que le echen flores a que le peguen, aunque yo soy súper masoquista y entonces siempre creo que me van a pegar, pero finalmente pues fue muy bonito el análisis que hicieron de la novela. ¿Qué tan grande es la responsabilidad de escribir acerca de sus contemporáneos, como en esta obra de Leonora, como en Tinísima, como en Las Siete Cabritas? ¿Qué tan grande es esa responsabilidad de escribir sobre sus contemporáneos y no tener, a lo mejor, o alguna vez ha tenido algún problema por haber escrito ha escrito algo acerca de sus contemporáneos? Bueno, Tina Modotti obviamente ya había muerto, y entonces Las Siete Cabritas también era Frida Kahlo, que yo no conocí, Guadalupe Amor, que era mi tía, pero con ella habría tenido de todos modos problemas, porque ella era problemática de por sí. Y luego, bueno, las otras eran mujeres que yo admiré mucho, bueno, y algunas no conocí, no conocí a Nelly Campobello, no conocí o casi no conocí a María Izquierdo, la pintora, pero ya cuando estaba paralítica, y era muy dramático verla, y esa entrevista la hice cuando yo estaba súper chava, y era muy dramático verla que estaba pintando, que le había dado un ataque, había quedado semi-paralítica, y pintaba, tomaba el pincel y hacía sus cuadros, y luego después dicen que se las hizo su marido, que era un bandolero, así que era un tramposo, así que fue una historia medio triste, ¿no? Pero pues conocerla a ella, pero yo ya la conocí malita, ¿no? La conocí así en su esplendor. Es que, como nos acababa de comentar, que hubo un problema ahorita, por ejemplo, con la viuda de Borges. Sí, así, pero no hubo problemas, digamos, este problema no lo tocamos porque es muy reciente. No, de los anteriores. No, el problema con María Kodama fue porque yo puse un poema al final de una entrevista que no era de Borges, pero se había dicho durante muchísimo tiempo que era de Borges, pero no era de él. Entonces ella se enojó horrible, dijo que tenía que salir toda la entrevista del libro, y pues fue muy feo, ¿no? Para mí, pero bueno, es que yo tengo una amiga que quiero mucho, muy entusiasta, Rosa Nizan, que me lo trajo enmarcado con un vidrio y me dijo, mira qué poema de Borges, y no era de Borges, es apócrifo. Ok. Ay, pequeñeces, ¿no? Que no, para ella sí fue ella grave. No nada de una pequeñez, y también para mí pues fue un error no checar y no fijarme, no. Un periodista tiene que, eso es el gran problema del periodista, checar todo lo que se dice y no añadirle cosecha nada a lo que dicen los entrevistados. Y hablando de periodistas, el señor Carlos Bonfil, quiero yo preguntarle precisamente también, la señora Elena nos acaba de comentar acerca de, como complemento del análisis de las obras literarias que aquí con las que ustedes trabajan, también podría ser ver las proyecciones o algo así. Hay un dato acerca de la Pando que ustedes ya analizaron, que en un festival de San Sebastián en 1976, Dolores del Río se retiró de la sala donde se proyectaba esta película, diciendo que era una porquería.
¿Creen ustedes, y bueno, yo creo que ustedes ya han visto la película, que realmente la película hizo una porquería de la obra literaria de este señor, o fue una exageración de la actriz? No, ciertamente fue una reacción muy viva, muy espontánea, muy visceral, porque no es una porquería la película. Felipe Casals tiene otras películas en esa época, como Canoa, que vendría a desmentir lo que se pudiera decir de su manera de concebir el cine, la narración, y en el caso de La Panu, una adaptación literaria. Evidentemente, en esa época, en la época del cine echeverrista, había mucho tremendismo en la manera de representar la realidad. Eran retratos muy descarnados y bueno, el tema que era Lecumberri, el Zapando y todo, pues no podía uno tocarlo con guantes ni nada. Entonces, en ese momento sí estaba pues de moda presentar la realidad tal cual. Hoy en día yo creo que la película se filmaría de otra manera, quiero pensar, pero en ese momento no desentonaba con el resto de la producción cinematográfica en México. Cualquiera que haya visto la película que mencioné, Canoa, se va a dar cuenta que hay escenas terribles y más de una persona podría decir esto no es posible, hay demasiada violencia. Pero basta ver el clima que prevalecía en México en el 68, la cacería de brujas, la intolerancia a todos los niveles, el papel de la iglesia y todo eso para darnos cuenta que Felipe Casals se queda corto en Canoa frente a lo que era la realidad. Y cuando uno ve lo que era Lecumberri, es algo, se puede decir algo parecido. Evidentemente, entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, pues sí, hay una gran distancia y es la adaptación la que hace de todo. Podría objetarse que no es precisamente la mejor adaptación posible, pero en ese momento era lo más eficaz. Okay. ¿Cree usted que las obras literarias que regularmente se hacen a cine son, como usted lo acaba de mencionar, la mejor adaptación, o puede mencionarnos alguna que realmente sí destrozó el libro? No, son versiones distintas. Por ejemplo, tiene que ver mucho con los hábitos de lectura. Estamos viendo hoy en día maneras modernas de llevar a la pantalla grandes clásicos. Evidentemente, si uno ve a Ana Karenina, dirigida actualmente con toda una parafernalia posmoderna, con una historia romántica, y al mismo tiempo ve uno Romeo y Julieta del australiano Baz Luhrmann y todo este ambiente pop que hace que muchos jóvenes cinéfilos se acerquen a libros que tal vez no tocarían para nada. Entonces, de algún modo está cumpliendo otro cometido. Se está haciendo adaptación de una obra literaria en tiempos de Internet, en tiempos de mensajes telegráficos instantáneos, en tiempos de chat, en tiempos de Twitter. Entonces, no es nada fácil poder hacer una versión clásica de un clásico y seducir a un lector, a un cinéfilo, perdón, que está acostumbrado a otro tipo de lenguaje, que se ha vuelto impaciente con la palabra escrita, que requiere tiempo para poder terminar un libro. Por ejemplo, Carlos Monsiváis solía decir que hoy en día, para muchos jóvenes, leer un libro de 400 páginas era un proyecto de vida. Sí. Sí, es cierto. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista y tratamos de trasladar de esa obra literaria de 400, 800 páginas a la pantalla y seducir, atraer a un público joven acostumbrado ya a otro tipo de lenguaje, de la inmediatez y del mensaje telegráfico y todo, se tiene que innovar, se tiene que encontrar formas inéditas, novedosas, de poder atraer a ese lector, a ese posible lector, a ese cinéfilo, y mostrarle la literatura de otra manera. Para captar. Y es un reto. Algunos cineastas salen airosos de ese reto, otros menos. Pero puedo señalar estas películas como a la que mencioné, Ana Karenina, como buenos intentos de poder adaptar a nuestros días, a la época del Internet, del Twitter y del chat, obras que de otra manera quedarían en los desvanes de papá o de la abuela. Okay. Ya casi se nos acaba el tiempo de esta entrevista y a mí me gusta mucho. He visto varias veces en internet esas palabras de ¿qué vamos a hacer sin ti, Monsi? ¿Cómo hubiera usted, que convivió tanto con él, con el maestro Monsiváis, que
que lo quiso tanto, que me imagino que lo sigue queriendo como muchos. ¿Cómo cree usted que hubiera sido el hecho de que el señor Monsiváis hubiera estado en este círculo de lectura? Bueno, hubiera sido sumamente crítico, hubiera llegado tardísimo, acompañado como de 3 o 4 muchachos, o 5 o 6, y además se hubiera ido apenas, se hubiera aburrido, hubiera pedido una Coca-Cola, hubiera dicho light, sí, últimamente light porque tenía amenaza de diabetes, y creo que hubiera dicho alguna cosa deslumbrante que nos hubiera dejado a todos así y se hubiera ido antes que nadie. Okay. ¿Nos podría regalar unas palabras para todo el público que nos ven Qué chida es la cultura en apoyo a la lectura? Bueno, alguien que no lee no tiene finalmente, se oye un poco ridículo, pero pierde amigos, pierde un amigo, pierde una compañía. Todos estamos condenados a la soledad, porque no es verdad, no va a estar todo el día. Entonces, con otros, un libro, y un libro sobre todo bueno, como los que hemos leído aquí, que han sido buenos, puedes regresar a ellos, y además creo que la gente que pierde la oportunidad de que en la vida, que no lee, pues pierde la verdad, los 3/4 partes de su vida. Maestro, igual. Estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que pierde sobre todo un interlocutor, un interlocutor inteligente. Le sacrifica tal vez al dejar de leer un libro y preferir 1000 otros tipos de conversaciones, a veces por chat, le sacrifica todo un mundo y se pierde otro tanto, y pierde la capacidad de ser paciente, de ser tolerante, de tener un espíritu más abierto, más generoso. Yo creo que hay una educación moral en la lectura, y así como hay analfabetas funcionales, hay analfabetas morales, y esos son los que finalmente acaban siendo pues malas personas. Ciertamente. Y bueno, dicen que las frases llegan en el momento justo, y hoy que venía yo a hacer esta entrevista, apareció ahí en la red social una frase. Me voy a permitir, con todo respeto, recordarla porque tiene una pequeñita vulgaridad, y dice: si te ligas a alguien, esto es en fomento a la lectura, si te ligas a alguien y te llevas a tu casa y no tiene un libro, vete sin tener sexo con esa persona. ¿Verdad? Seguimos en Qué chida es la cultura, vamos a ver otros aspectos de este círculo de lectura. Gracias, señora, gracias, señor. Qué chida es la cultura.